Capítulo 9. Hubo por fin un día claro en las relaciones de Lina con Ramiro. Fue el segundo domingo de comienzos de primavera. El jueves anterior estalló entre ambos una querella tumultuosa, como esas tormentas que parecen descuajar el cielo. Todo surgió a raíz de haberla visto Ramiro acompañada por Gordon en una pastelería del centro. «Vendrás contenta», fue el recibimiento rencoroso de él cuando la mujer hubo franqueado la puerta de la pieza. Estaba tendido en el lecho, con las manos detrás de la cabeza y el cigarrillo a medio consumir en un ángulo de la boca. La miraba sesgando los ojos con una expresión venenosa en el fondo de sus pupilas oscuras. Ella fingió un asombro que no sentía y respondió altanera: «¿Qué te pasa?». Ramiro se levantó rápidamente con todos los músculos tensos. «Ese gringo que tienes en tu casa y que te acompaña por todas partes. ¿Crees que soy idiota?». «Ah, James». Y se rió sin mirarlo en tanto se quitaba los guantes. «Sí, James o como se llame. Ese mono rubio con pipa. Bueno, y…». Estaba parada frente a él con una sonrisa de provocación en la boca. Elevaba las cejas al hacer la pregunta y parecía dispuesta a burlarse. «Eres cínica. Vienes tranquilamente a verme después de haberte revolcado con él. Supongo que se quedará todas las noches en tu casa. Estás cada día más insoportable». Cogió la cajetilla de cigarrillos que había sobre el velador y encendió uno con pulso firme. Después, como si se hallase sola, tendió su cuerpo en el lecho con despreocupación y lanzó hacia lo alto una bocanada de humo. Estaba contenta del estallido y se complacía en atormentar malignamente a su dominador. Este había mostrado sin quererlo un punto débil. Por allí atacaría su intuición de mujer alerta. «Te tengo, por fin te tengo», gritaba salvajemente algo dentro de su pecho, y fingía serenidad para despertar suspicacias y sospechas. «Pero contéstame, te acuso y permaneces ahí tranquilamente. No querrás convencerme con el silencio, supongo». «¿Y de qué voy a convencerte? ¿No dices que lo sabes todo? ¿Que James se acuesta conmigo? ¿Que se queda en mi casa?». «Cállate». «Está bien. ¿Amaneciste hoy enfermo del hígado?». Ramiro crispó las manos con deseos de darle un bofetón, pero giró enseguida sobre sus talones y echó mano al sombrero que estaba sobre una silla. Se sintieron dos golpes tremendos como hitos de su trayecto. Primero el de una caja al ser pateada y luego el de la puerta de calle al cerrarse. Lina sacudió la ceniza del cigarrillo y se quedó aguardando. Estaba segura de que volvería. Inconscientemente comenzó a prepararse para la escena que vendría. 10 minutos más tarde, la puerta se abrió de nuevo. Entró él sin quitarse el sombrero y se paró junto a la cama. «Bueno, ¿qué hay entre tú y ese gringo? Contéstame. Pero no seas estúpido. ¿Qué quieres que haya? ¿Por qué sales con él y te dejas galantear? Porque es un amigo de la casa y porque no encuentro nada de malo en que me acompañe. Es un caballero. Y yo soy un carretonero, ¿no es cierto? Si tú lo dices. Pero, ¿te crees tú que no tengo sangre en las venas? Jugármela tú a mí que me sobran mujeres. Entonces, una menos, ¿qué importa?». Tiró el pucho de su cigarrillo con pulso certero a la taza del lavatorio. La colilla se apagó con leve chirrido. Él se paseaba por el cuarto con ambas manos en los bolsillos. Tenía el sombrero de soslayo y esto le daba un aspecto ridículo. Se dio cuenta al pasar frente al espejo y arrojó la prenda con rabia en un rincón.
Lo que no me explico es por qué vienes a verme. ¿Quieres reírte de mí? Lina golpeaba suavemente sus zapatos uno contra el otro, produciendo un ruidito suave y seco. Él se iba enfureciendo por momentos. ¿Quién es ese gringo idiota? Ya te he dicho, James. James. Pregunto, ¿qué demonios hace? Trabaja en Metal Company. Es soltero y pensionista de mi casa. Bonito pretexto para que te veas sin despertar sospechas. Te prohíbo que salgas con él. ¿Me lo prohíbes tú? ¿Y con qué derecho? ¿Eres mi novio? Habló en 3 tonos, separando cada pregunta como si no quisiera comprender. ¿Algo más que tu novio? ¿O no significa nada que te acuestes conmigo? Ah, ¿es solo por eso? Entonces daría lo mismo que buscase a cualquiera para acostarme. ¿Qué dices? Pero, ¿confiesas entonces que te has acostado con él? Dímelo de una vez. Habíase aproximado al lecho y le tenía cogidas las muñecas con aire inquisidor. Dímelo. La sacudía ya sin control, remecido por un impulso ciego que le crispaba los nervios. Ella se irguió como lanzada por un resorte y durante unos momentos la lucha fue de mandíbulas apretadas y de respiraciones anhelantes. La mujer sacudía las manos para libertarse y él apretaba los dedos como tenazas. «Suéltame». Lo mordía con ferocidad en un brazo, sintiendo henderse la carne y los nervios bajo sus dientes que penetraban. «Suéltame, cobarde». Levantó la cabeza, la echó hacia atrás y ahogó los gemidos. Él tenía una lumbre siniestra en los ojos, presintiendo su victoria. «¿Confiesas? No, cobarde, no, canalla». Sacaba energías de la raíz de su ser para tapiar sufrimiento. No quería concederle el triunfo de verla rendida por la fuerza bruta. «¿Confiesas? Desgraciado, no». Era ya casi un alarido que adquiría sonoridad en su garganta extendida. Hubiera deseado tener la fuerza de un gigante para reventar a este gusano. Llegó hasta el límite extremo de su resistencia y cuando creyó que la frase implorante iba a caerse de su boca, él la rechazó con un empellón y tornó a su paseo por el cuarto. La mujer no se miró las muñecas, que le ardían como si se las hubiesen quemado. Se levantó y sus movimientos adquirieron una majestuosa serenidad. Arregló, sin mirar al hombre, los pliegues de su vestido, después cogió los guantes y fue derechamente hacia la puerta. Detrás se escucharon los rápidos pasos de él. Entonces tornó la cabeza, solo la cabeza. «No te acerques». Lo dijo en un tono bajo, breve, que obró como un resorte contra el hombre. Ramiro se detuvo con la impresión de que algo físico lo había golpeado en el pecho. Se abrió la puerta como una herida de luz hacia un crepúsculo sangriento. Sonaron en la acera los firmes y lentos pasos de ella. Ramiro dejó caer los brazos y por primera vez en su vida sintió ganas de darse un tiro. Durante toda esa noche, Lina estuvo creyendo que el rompimiento era una cosa definitiva. Automáticamente rehuyó la evocación de lo que había ocurrido. Borró como con una esponja todo el pasado y se preparó a enfrentar una vida nueva. Cuando la imagen de Ramiro quería presentarse en su sentimiento, la rechazaba con firme desdén y alejaba igualmente todo lo que pudiera llevarla a una crisis de sentimentalismo. Revistió su corazón de un orgullo férreo y consiguió sumergirse en un sueño pesado, del cual solo vino a sacarla el despertador a las 7:30 de la mañana. Hizo sus pequeños quehaceres domésticos con ánimo liviano y se marchó a la oficina por su camino de todos los días.
Ya frente al escritorio, se enfrascó en sus papeles, absolvió consultas del público, respondió al teléfono y acompañó a un cliente a comparendo en el juzgado del trabajo. El día no fue ni más corto ni más prolongado que los otros. Por la noche jugó su partida de naipes en el comedor, como de costumbre, y retiróse a su cama pasadas las 11. El sábado por la mañana encontró en el escritorio un papelito de su jefe. Tengo que tramitar un exhorto rápido en Santiago. No atenderé hasta el lunes. Adviértalo a mis clientes. Montalva. Y debajo. Hoy en la mañana la han llamado por teléfono 2 veces. Esta última frase la hizo estremecer. Ramiro, sí, debió ser él. ¿Desde dónde la llamaría? Volvió en sí bruscamente y se reprochó esta pequeña recaída. No le importaba. Lanzó la nota al cesto después de arrugarla y abrió uno de los cajones para sacar papel sellado y calco. Ya frente a la máquina se produjo un pequeño vacío en su cerebro. Se sorprendió con la mano en el rodillo y la mirada fija en el espacio. Sacudió la cabeza y sus dedos martillaron las teclas. Escribía rápido, cada vez más rápido, como queriendo ametrallar sus pensamientos. El timbre del teléfono la sacudió como si le hubiesen dejado caer una gota de agua fría en la espalda. Se descruzaron automáticamente sus piernas bajo la mesa, pero con un esfuerzo volvió a serenarse y borró una palabra del escrito antes de atender. Su paso fue calmo al dirigirse hacia el aparato. A través del auricular escuchóse la voz alterada de Ramiro. «Aló, ¿quién habla?» «Montalva, abogado, su oficina». «Por favor, Lina, escúchame, tengo que verte». «Está equivocado, señor». Iba a colgar, pero la voz de él continuó premiosa. «No, Lina, no, son 2 palabras. Dígame, deseo que vengas esta noche. Lo he pensado bien y fue una injusticia mía. No me rechaces, Lina, tú sabes, tú me conoces como soy. ¿Y si al llegar allá volvieras a imaginarte cosas raras? Te juro que no. Ven, no he dormido estas noches. Habrás estado jugando. No he pisado el club. Tenía la esperanza de que tú vendrías. Esta noche no puedo. Si puedes, por caridad, Lina, me haces falta. Iba a decir, para acostarte conmigo, pero por miedo a una indiscreción de la telefonista se calló. Tú sabes, continuaba la voz apremiante, que lo significas todo para mí en la vida. Tienes que venir. Estaré aguardándote desde las 7. No sé si podré ir. Tengo algunos compromisos. Nada puedo decirte de fijo. Lina, no es posible. Concédeme siquiera media hora. Prométemelo. Haré lo posible. No, es una seguridad lo que yo necesito. No puedes ser tan cruel que no perdones. Está bien. Hasta luego. Fue a sentarse de nuevo frente a la máquina y recorrió las teclas con el índice, absorta. ¿Era aquello tan duro que no podía romperse? Si hubiese amor de por medio, tendría tal vez atenuantes, pero esta cosa tiránica y retorcida no podía ser sino desesperación. ¿Valía la pena proseguirla? La invadió el desaliento. Comenzar de nuevo, cuidar los detalles, vigilar los minutos como si fueran objetos frágiles que de pronto podían romperse, y luchar otra vez, y sentir que era inútil cuanto hiciesen por acercarse, hasta un nuevo rompimiento que los dejaría laxos, exánimes y vacíos como esos globos de color que revientan las manos de los niños. Había sufrido demasiado y tenía derecho a la paz, como todos. Durante un día llevó bien su aprendizaje del olvido. Si dejara de verlo durante un mes, estaría salvada.
Podía comenzar ahora. Estaba en su mano concluir aquel odioso pacto. Sus dedos continuaban jugando con el teclado de la máquina. RAMIRO, punto, guión, RAMIRO. Las letras no herían el papel, pero iban grabándose en alguna ignorada zona de su alma. Pasó la mano rápidamente por encima de los círculos metálicos, como si quisiera borrar lo escrito, y, rompiendo la malla de las divagaciones, prosiguió su tarea. Expone además a US que, según se desprende de las declaraciones del testigo don Eduardo Lucero, contenidas a Focas 24, se veía caminando con Ramiro por la gran avenida de pinos que prolongaba la Alameda hacia los extramuros. Escucha, los pinos dicen algo. Él reía, como si esto le pareciera ridículo. No ha podido encontrarse el día señalado en la ciudad, por cuanto era una bella tarde, con un cielo de agua celeste y una brisa fuerte y tonificante. Me gustaría que el camino continuara por encima de la tierra y que nosotros siguiéramos hasta llegar a un país que nadie conoce. Él callaba, molesto por aquella palabrería insubstancial. Coincide en todas sus partes con lo expresado a Fojas. Sobre el fondo fantástico de la cordillera comenzaba la ascensión de la luna. Su oro pálido se filtraba a trechos por entre los ramajes delgados y la mía de suavidad del corazón. Qué bella y grande es la luna. Yo jugaría con ella como si fuese un aro. Se veía con los pies desnudos, andando por la luna y sintiendo en las plantas sensibles la caricia de su frescor. Él la trajo de modo brusco a la realidad. Basta ya. Volvamos. Parecía disgustado del espectáculo tonto que ella le estaba dando y se apresuraba en dejar atrás la avenida de pinos. Por todas estas consideraciones, estimo que US no debe dar lugar a la demanda y declarar en definitiva: Dios mío, cómo le dolía algo allá muy adentro del pecho, algo que estaba por encima de todo razonamiento y que pugnaba por extender las alas para liberarse de una vez, y las teclas sonaban sobre el grueso papel, hendiendo y remachando su angustia. Todo ese día fue de agobiadoras cavilaciones. Al llegar la tarde parecía más envejecida y fatigada. Nada tenía resuelto en concreto al sonar las 6, pero 10 minutos más tarde comenzó a vestirse con afiebrada premura. Puso más cuidado que nunca en el trazo de sus cejas y de sus labios, y atravesó el pasillo apresurada para anunciar a su madre desde la puerta de la cocina: «Voy al cine, viejita, volveré a las 9». Salió taconeando con decisión y se encaminó sin dubitaciones hacia el centro. Los letreros luminosos del cine pregonaban los nombres de 2 grandes astros. Una platea. Fue a sentarse en las últimas filas, cerca de una columna que dejaba en sombra su rostro. La sala estaba a medio llenar y desde las localidades altas llegaban risas y trozos de conversaciones. Se distrajo leyendo los anuncios del telón de boca y en formar palabras nuevas con las mismas letras de las que ya había escritas. De pronto le resultó una obscenidad que la hizo reír, y se llevó la mano a la frente, dejando los ojos en sombra para disimular el percance. Sobre la pantalla empezaron a proyectarse las aventuras despampanantes del ratón Miguelito. La música ilustraba los movimientos y contorsiones de las figuras movedizas y absurdas. Un puente, un tren que avanzaba danzando, Miguelito amarrado a los rieles, lo va a matar. 2 metros lo separan, se abren los ojos de la locomotora, el pito enloquece,
La campana es un remolino de sonidos. Boom, crash, rush. El choque horrendo. Y Miguelito cae de la cama con el despertador sobre la cabeza. Lina se levantó con cautela, procurando no molestar a los vecinos, y segundos después se encontraba en la mampara de la salida. Afuera vio la hora, las 7:10, y, dolorosamente, se encaminó hacia el cuarto de Ramiro. Apenas abrió la puerta, la estrujaron 2 manos afiebradas. «Tú, gracias, Lina». Estaba conmovido, pero ella no logró despojarse al primer intento de la malla pesada de su orgullo. Lo rechazó con frialdad y fue a inmovilizarse en una silla. «Aquí me tienes». Él tuvo un descorazonamiento. Dejóse caer frente a ella en el borde de la cama. Jugaba con los dedos, abatida la cabeza, como si esto no fuese lo que esperaba. Habló con voz apagada. «Comprendo que no te merezco, Lina. He sido siempre brutal y torpe. Desde niño mis hermanos me reprochaban este carácter mío, pero nada he podido hacer para cambiarlo». Habló por vez primera de su vida, de sus padres, de una familia que fue desparramándose hasta dejarlo abandonado. Las mesas de juego fueron para él una especie de refugio. «Si yo te hubiese conocido antes, Lina». Ella se lo imaginó más joven, no amargado aún por la dura existencia, y un destello de piedad iluminó un rinconcito de su alma. Tenía ganas de consolarlo, pero algo más poderoso que su sentimiento la mantenía inmóvil en la silla. Deseaba tal vez que él sufriese, que se desangrase un poco más, que mostrase el fondo humano que alentaba detrás de su apariencia inconmovible. «Nunca he rogado a una mujer». Su tono era quejoso y amargo. Parecía rebelarse contra esta debilidad indigna de un hombre, pero se sometía como ante una cosa fatal. «Comprendo que tú no mereces un castigo como el de haberme conocido. Desde que te fuiste, hace 2 días, he pensado en marcharme, pero no puedo. Siento que me haces falta. Yo quiero que me perdones y que comencemos de nuevo». «Está bien, Ramiro». Pero no se movía, permanecía allí mirándolo intensamente, como si tratara de arrancarle un secreto. Mas por su rostro no pasaba un solo gesto de cordialidad ni de perdón. Ramiro se acercó lentamente, le colocó ambas manos sobre los hombros y dijo con lealtad: «Dime de una vez, Lina, si esto puede seguir. Si no te hallas capaz de soportarme, dímelo, y me marcharé sin rencor». Lina se alzó hasta colocar su rostro a la altura del suyo. Después, moviendo la cabeza, expresó: «Eres un muchacho grandote e incorregible». Él la estrechó contra su pecho. «Pero voy a decirte una cosa, no vuelvas a tratarme más de esa manera bárbara. Mira mis pobres muñecas, he tenido que usar vestidos de manga larga estos días para disimular los moretones». Ramiro se inclinó para besarle las rosetas violáceas que tenía en la piel. «Perdóname, pero mira». Se quitó la chaqueta y descubrió su brazo hasta más arriba del codo. Allí aparecían las señales a medio cicatrizar del mordisco de Lina. «La culpa fue tuya, no lo niego, pero eres una fiera». La cara femenina se apretó contra el brazo desnudo. «Eso es para que me conozcas. Así marcaban antes a los esclavos. Ya no podré pertenecer a ninguna otra mujer». Rieron. Un reflejo falso de sol, al rebotar en el tragaluz de la ventana, les lamía los rostros, y se besaron ciegamente como solviéndose la raíz del ser. Sobre el lecho sus sombras eran difusas, sin contornos, como recortadas apenas contra la penumbra interior. «Quiero verte mañana.
dijo él 1 hora y media más tarde, mientras Lina se daba los últimos toques frente al espejo. Ella no pudo responder porque estaba dibujándose los labios. Me gustaría que fuésemos a pasar un día fuera de la ciudad. ¿Qué te parece un paseo a las termas? ¿A qué hora sería? Podríamos partir a las 10 para regresar a las 8 de la noche. Me seduce la idea, pero debemos tomar precauciones. Yo diré en casa que me convida un grupo de amigas. Nos juntaremos en el autobús. ¿Conformes? Fueron, y aquel fue el día claro de sus existencias. Las termas de Roble Hueco estaban a los pies de la cordillera. Tratábase de un paraje creado para el ensueño, un río tumultuoso y encajonado, grandes bosques, montañas que recortaban su perfil en el azul. Se cogieron de la mano para internarse como dos exploradores en los dominios de la belleza desconocida y buscaban sitios ocultos a los ojos de los demás presentes. Siguiendo el curso de un arroyuelo que a ratos desaparecía bajo la vegetación, llegaron a una cascada en que el sol enlazaba fantásticos arcoíris sobre el agua pulverizada, y se estuvieron allí, sin hablar, tendidos en la hierba, sintiendo el agua caer en sus corazones. Por primera vez en sus besos no asomaba el deseo sus garras violentas. Era un encantamiento delicioso, un olvidarse de todo, hasta de sí mismos. Me gustaría un velo de agua como este para una novia niña. ¿Qué dices? Nada, tonterías, bésame. Se sentía como una novia y cerraba los ojos para soñar. Tenía la cabeza sobre las rodillas de Ramiro y los ramajes se movían, pequeñitos, allá en el fondo de sus pupilas, cuando alzaba los párpados. ¿No crees que ya es hora de comer algo? ¿Caminamos hacia el hotel?, propuso el hombre. Me gustaría más que trajeras aquí unas cuantas cosas. ¿Por qué no vas? Te espero. Partió Ramiro, después de besarla, y crujieron las ramas secas bajo su planta. Y ella, mientras aguardaba, se puso a cantar a media voz, cara al cielo, ambas manos hundidas en el frescor de la hierba. Soñaba cosas suaves y esfumadas. Un pajarillo vino a posarse en la roca junto a la cascada. Bebió a pequeños sorbos graciosos, alzando al cielo cada vez la cabeza, como si brindase al sol. Después pasó por encima de ella casi rozándola y unas chispitas de agua le salpicaron el rostro, haciéndola reír. A la distancia sintiéronse los trancos de Ramiro que retornaba. Venía cantando con su desafinada voz de bajo y de vez en cuando volvía sobre alguna nota rebelde que no quería dar su tono justo. «Cantas como un león», le gritó ella. «Lo hago para espantar las fieras», contestó él, y parado sobre una roca imitó el rugido de Tarzán, levantando en alto la cesta de comestibles. Estaban tan en armonía que no sintieron pasar las horas, y, como todas las cosas bellas, la jornada se les hizo demasiado breve. Se marcharon con pena, como presintiendo que aquel sería el único día claro de sus pobres vidas.